Así es que para empezar, vamos a tener el tema anime con sus palabras a quienes tienen problemas de salud y lo conducirá nuestro hermano. No, o sea, aquí sabemos la que vivimos en los últimos días, ¿no es cierto? La profecía lo indica, así que ese es un hecho. Pero también sabemos que como consecuencia el apóstol Pablo señaló que al vivir en los últimos días estos tiempos serían críticos y difíciles de soportar. Así como consecuencia vemos en todas partes muchas cosas que nos causan angustia y dolor. Sirva de ejemplo lo que dijo dice la Organización Mundial de la Salud. Aproximadamente, dice, 1 de cada 8 personas en el mundo sufre algún trastorno de salud mental. Si aplicamos esa proporción a la congregación, pues quiere decir de que por lo menos 5 de nosotros estaríamos sufriendo de algún trastorno de ese tipo, ¿verdad? O sea, así de grave es esta situación. Y a causa de la pandemia del COVID-19 en el 2020, dijo en esta misma organización, los casos de ansiedad aumentaron un 26% y los trastornos depresivos graves un 28%. Por otro lado, la misma organización calcula que en 2022 hubo 20 millones de nuevos casos de cáncer y 9.7 millones de muertes debido al cáncer. Alrededor 1 de cada 5 personas, dice la OMS, desarrollará cáncer a lo largo de su vida. 1 de cada 5. ¿Se imagina? O sea, otra vez apliquemos eso a nuestro ambiente y podemos ver lo terrorífico que es entonces los datos de salud. Aproximadamente 1 de cada 9 hombres y 1 de cada 12 mujeres mueren a causa del cáncer. Ciertamente, pues, número sombrío, ¿verdad? Sin embargo, nuestra salud mental o física no es una cuestión de números. Lo más importante es saber qué cosas podemos hacer a fin de contribuir a que nuestros seres queridos que por una u otra razón sufren alguna de estas enfermedades puedan sentirse mejor. Así que vamos a ver algunos principios, algunos consejos que encontramos en el capítulo 18 de la lectura de esta semana de Proverbios. Primero vamos a leer el versículo 13. Proverbios 18:13. Dice, responder a un asunto antes de oír los hechos es tonto y humillante. Así que lo mejor y lo primero que podemos hacer para ayudar a nuestros amigos es escuchar. Escuchar cuando necesitan hablar. Y no es cuestión de tener una respuesta para todo lo que nuestro amigo nos dice cuando nos está contando sus problemas de salud o emocionales. Lo importante es que sepa nuestro querido amigo que ya estará usted para escucharle y que realmente se preocupa de corazón por su situación. Y es cuestión de intentar comprender por qué nuestro amigo se siente así y, por supuesto, no caer en la trampa de juzgarlo o criticarlo con lo que nos expresa. Hay que recordar también que escuchar significa a veces escuchar cosas incómodas, cosas que quizás en realidad no sienta la persona, que luego hasta lamentará del bicho, pero es su enfermedad la que está hablando en ese momento. Y note lo que dijo una hermana de Malafara, que era una amiga que sufre de depresión clínica y trastornos alimentarios y de ansiedad, dijo, me esfuerzo por ser una amiga con la que siempre se puede contar. Es verdad que no tengo la solución a todos los problemas de mi amiga, pero por lo menos la escucho siempre que quiere hablar. A veces eso es todo lo que necesita para sentirse mejor. Entonces eso es estar dispuestos ahí para escuchar. Primer consejo. Otro consejo, volvamos un poquito antes, versículo 4, donde dice, las palabras de la boca del hombre son aguas profundas. La fuente de la sabiduría es un arroyo que brota a borbotones. Entonces, puede ser que un amigo esté angustiado, esté luchando con sentimientos de inferioridad o de cualquier tipo. Entonces, eso hay que hacerle saber que usted se preocupa por él o por ella. Aun cuando no sepa exactamente, perdón, qué decir, la idea es consolar, animar a nuestro querido amigo. Pero, para que lo que decimos cure
En vez de lastimar, para que sea, como decía ahí, una sabiduría que brota a borbotones, debemos asegurarnos primero que nuestro corazón esté lleno de pensamientos basados en la palabra de Dios. Cuando meditamos en los consejos que encontramos en ella, entonces nuestras palabras, lo que sale de nuestro corazón como fuente de sabiduría, ¿verdad? Que es la Biblia, entonces va a tener un buen efecto en nuestro amigo cuando decimos las palabras exactamente que la persona necesita oír. A veces, la verdad es que no sabemos qué decir, ¿no es cierto? Esto mío no está hablando y cómo lo vamos a consolarlo, qué decirle. Pero al menos lo que queremos es dejarle ver que entendemos que él está pasando por una situación difícil. Quizás simplemente decir eso, ¿verdad? Es mejor que no decir nada. Y si no se nos ocurre nada, ¿verdad? Pues lo mejor es decirlo así, sencillamente ideas como, no sé qué decir, pero quiero que sepas que te quiero. Lo que sí que no queremos nunca decir es, te podría ver lo peor, o al menos no estás sufriendo de esta o esta enfermedad. Esas ideas ciertamente no son nada animadoras y nunca son positivas. Mira lo que dice una hermana que sufre de depresión clínica. Tengo una amiga que es súper positiva y cariñosa conmigo. Un día me invitó a su casa y me preparó una comida deliciosa. Como me sentía tan a gusto, logré abrirle mi corazón. Salí muy animada. Entonces a veces las amigas como ella quizás no sabía qué decir, pero simplemente un gesto amoroso, sirvió para que esta hermana se animara mucho. Veamos un poco más. Versículo 24 ahora, por favor. Hay compañeros listos para destrozarse el uno al otro, pero hay un amigo que se apela más que una mano. Como dice un refrán que me gusta mucho, nos dice que los buenos amigos se conocen en los buenos momentos, pero los mejores amigos se conocen en los peores momentos. Y eso es cierto. Y eso es lo que la idea que transmite este versículo, ¿verdad? Queremos ser esa clase de amigos, los mejores amigos que estamos ahí para mostrarle nuestro apego, nuestro cariño, aún en los peores momentos. ¿Qué podemos hacer para demostrarlo? Porque no es solo cuestión de decir, yo soy tu amigo, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer? Primero, ofrecernos para ayudar. Cosa práctica, ¿verdad? No dar por sentado que sabemos que necesita nuestro amigo. A veces nuestro amigo incluso no quiere ser una cabeza, no quiere ser una molestia. Y no nos va a decir, ¿verdad? Necesito que me ayudes en esto, necesito que me ayudes en aquello. Quizás entonces lo que podemos hacer de manera práctica es decir, mira, necesitas que te haga una compra. Necesitas que vaya contigo al supermercado. Necesitas salir a caminar. Y ofrecernos para hacer cosas prácticas para demostrar nuestra amistad. A veces nuestro amigo no va a que ni siquiera tendrá ganas de hablar. Pero podemos decirle sencillamente, mira, cuando estés dispuesto y quieras hablar, que sepas que estoy aquí para escucharte. Entonces, de esa manera, pues, dejamos las puertas abiertas, ¿verdad? Debido a su enfermedad, puede que nuestro amigo haga o diga a veces cosas que nos hagan daño. Diga cosas hirientes. Pero nuevamente, recuerde, no es él quien es, o ella quien está hablando. Es su enfermedad, su problema de salud. Así que tenga paciencia, sea comprensivo y compasivo. Veamos la imagen que tenemos de hecho en la guía de actividades y hagámonos la pregunta que aparece allí. Si mi esposo o esposa tiene una enfermedad física o mental, ¿cómo puedo darle mi apoyo? Y ahí vemos a la pareja, ¿verdad? Conversando pues tranquilamente, ¿verdad? Entre ellos. Y tienes lo que está ocurriendo en esa escena. Bueno, para hacernos una idea, escuchemos los comentarios de dos miembros de diferentes familias. Uno, Jacob, que está casado con una mujer que sufre de depresión clínica. Él dijo, la paciencia es importantísima. Cuando mi esposa hace algo que me molesta, trato de acordarme de que no es culpa de ella, sino de su enfermedad. Esto me ayuda a no enojarme y a ser más considerado conmigo. Entonces eso es lo que está haciendo el hermano, ¿verdad? Siendo paciente, siendo considerado, escuchándole. Y por el otro lado, la esposa,
en este caso es un hermano que él sufre de un trastorno de ansiedad, dice, mi esposa me ha dado todo el apoyo y el consuelo que necesito. Cuando me invade la ansiedad, ella nunca me presiona para que haga algo que la tengo ganas de hacer. Y a veces la pobre se queda sin hacer cosas que le hubieran gustado. Es muy generosa y está dispuesta a hacer sacrificios por mí. Es un tesoro, dice. De qué bonito, ¿verdad? Esa actitud. Y hay que recordar, hasta que llegue el nuevo mundo de Dios, nadie podrá tener una salud perfecta en el sentido físico, mental o emocional. Mientras tanto, lo único que podemos hacer, poner nuestra confianza en Jehová. Pero de nuestra parte, los que somos amigos de alguien que está sufriendo una situación así, podemos ser esa clase de amigos de la que la Biblia dice que se apegan más que un hermano. Le damos las gracias a nuestro hermano por la buena parte que nos ha hecho disfrutar ahora y ahora pasaremos a Busquemos perlas escondidas. En estos 10 minutos tendremos la oportunidad de comentar estas que hayamos encontrado. Bueno, vamos a buscar las perlas que hemos encontrado, ¿verdad? O compartirlas, mejor dicho. ¿Por qué no leemos primero el texto de Proverbios capítulo 18, versículo 18? Echando suertes se termina con los pleitos y se decide entre fuertes rivales. Bueno, la pregunta es, ¿por qué se echaban suertes en tiempos bíblicos? Se echaban suertes principalmente para poner fin a una controversia. No era una forma de apostar ni de involucrarse en juegos de azar. Tampoco tenía mucho que ver con enriquecerse. Sin embargo, la actitud de los israelitas y la de los romanos eran muy diferentes, ya que a los romanos les interesaba más el aspecto económico. Sí, en el caso este también las suertes tenían que ver, Jehová, oraban a Jehová para esas decisiones que había que tomar. Entonces no era algo conectado con juegos de azar, simplemente como ya se ha dicho. Muy bien, perfecto. Ahora tenemos otras perlas, ¿verdad? Vamos a compartirlas. ¿Cuáles son? Uy, qué bien, excelente. Hermana Maribel. Muy bien, pues la siguiente pregunta es personal. ¿Qué perlas espirituales ha encontrado en la lectura bíblica de esta semana? En el versículo 21 nos hace entender que las palabras tienen un poder increíble. Pueden dar vida, animar y edificar a los demás, o también pueden destruir, herir y causar dolor. Entonces entendemos en este versículo, nos recuerda que lo que decimos tiene un impacto significativo en nuestras vidas, en las vidas de los demás. Y como cristianos debemos ser responsables de nuestras palabras y usar el poder de la lengua para construir y no destruir. En versículo 19 dice, un hermano ofendido es más inaccesible que una ciudad fortificada. Esto me enseña sobre el peligro de ofendernos o dejarnos llevar por la rabia cuando una persona o un hermano nos hace algo, porque como dice allí, nos podemos volver cerrados a dialogar, tal como una ciudad fortificada, y lo único que provocará en nosotros es alimentar más el rencor. Muy bien. Sí, el versículo 8 dice, las palabras del calumniador son como bocados sabrosos que se tragan y van derecho al estómago. Y el artículo nos advertía que debíamos tener mucho cuidado con escuchar o difundir información falsa. Algunas preguntas muy importantes que me gustaron mucho es si puedo confiar en quien me dijo esta información, o si va a manchar el nombre de alguien, entonces debo escucharlo, repetirlo, o es algo increíble, a veces esas historias son exageradas, ¿no? Entonces debemos tener mucho cuidado de no difundir una información que no sabemos 100% si es cierta o no. El 18.1 nos enseña que es posible que cuando estemos pasando por momentos en los que nos sentimos muy mal, que tengamos la tendencia de aislarnos, pero tenemos que luchar contra ese impulso, ya que si lo hiciéramos, pues correríamos el peligro de centrarnos demasiado en nosotros mismos y en nuestros problemas, y eso podría llevarnos a tomar malas decisiones. Además de que el inconveniente principal sería que el estar solos mucho tiempo, lo que podríamos hacer es rechazar la ayuda de Jehová, que Él nos da por medio de la congregación.
En el versículo 10 se compara el nombre de Jehová como una torre, una protección. Y es verdad que en los tiempos bíblicos se construía unas torres en el desierto para poder refugiarse, pero claro, para tener esta protección había que ir hacia estas torres. Entonces, igual hoy el nombre de Dios no es una fórmula mágica que pronuncias y todo se arregla, no, tenemos que acercarnos a Él, actuar para tener esta protección. Sí, el versículo 13 nos enseña que debemos ser pacientes y escuchar bien antes de responder, ya que si juzgamos o respondemos sin entender la situación, pues podemos cometer errores y hacer incluso que la otra persona se sienta mal. Por eso es muy importante que escuchemos atentamente, sobre todo cuando son conversaciones difíciles o cuando se trata de dar consejos. En el versículo 11 muestra cómo el corazón puede engañar al rico, que lo lleva a creer que está seguro cuando en realidad su fortaleza puede desmoronarse en cualquier momento. Para evitar ser como ese rico, podríamos preguntarnos, ¿de qué depende mi sensación de seguridad? ¿De mis ahorros, propiedades, conexiones o de mi relación con Jehová? Muy bien, buen análisis. El versículo 10 me enseña que refugiarse en el nombre de Dios significa confiar en Jehová mismo. Supone apoyar su soberanía, defender sus leyes y principios, perdón, tener fe en sus promesas y darle devoción exclusiva. Y en versículo 15 me recuerda que nuestro deseo de buscar conocimiento y sabiduría de la Biblia no termina después de nuestro bautismo, sino que aumenta con el tiempo, y esta determinación nos ayuda a permanecer leales a Jehová y a tener presentes sus normas, y también nos ayuda a seguir desarrollando nuestra personalidad cristiana. Bien, muchas En el versículo 21 habla de que muerte y vida están en el poder de la lengua, y realmente es así porque con lo que decimos o cómo lo decimos puede afectar a una persona para bien o para mal. Si, por ejemplo, estamos hablando acerca de cosas perjudiciales, pues va a causar cosas que pueden causar daño cuando decimos algo, puede causar eso un dolor a la persona que puede llegar a tomar decisiones malas. Pero si usamos la lengua para predicar, estaremos dando vida a personas que podrán conocer a Jehová y servirle. Sí, en el versículo 5 dice que no está bien mostrarle favoritismo al malvado ni privar de justicia al justo. Y esto puede parecer un poco contradictorio, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer una cosa y luego no poder hacer la otra? Pero a veces es que por el hecho de ser humanos, pues podemos tener más afinidad con un hermano o con otro y creernos más lo que se nos está diciendo y no escuchar lo que la otra persona tiene que decir. Y a veces esto puede hacer eso, que creemos ese favoritismo y privemos de justicia al justo. Volviendo otra vez al versículo 10, es interesante el matiz de cómo busca la protección de Jehová el justo. Dice que va andando a esa torre o va despacito, no dice que corre hacia ella. Entonces esto que pone de manifiesto que nosotros también cuando pasamos por problemas o necesitamos la ayuda de Jehová, es importante que actuemos con presteza, que busquemos rápidamente la ayuda de Jehová, orando con inmediatez, respondiendo a lo que dice su palabra y buscando la compañía de su organización. Pues sí, es verdad. Aquí no hay machismo o feminismo, pero el proverbio 18-22 habla de una buena esposa y la compara a un tesoro. Y además recibimos una aprobación de Jehová. Aquí vemos que, obviamente, las mujeres tienen que ser buenas esposas, pero también el hombre sabe que si tiene una buena mujer, tiene que llevarla y cuidarla como un tesoro. Entonces aquí Jehová, con una frase, nos dice exactamente lo que tenemos que hacer. Y si lo hacemos, además, tenemos su aprobación. Pues sí, es verdad. En el Salmo 18:10 dice, el nombre de Jehová es una torre fuerte, el justo corre hacia él y recibe protección. Para que el justo quiere decir que pone en práctica las leyes de Jehová y cómo le protege de la inmoralidad, de vicios dañinos, que no solo conoce su nombre como si fuera un amuleto, sino que pone en práctica en su vida las normas de Jehová.
Proverbios 18:11 dice que las cosas valiosas del rico son su pueblo fuerte y son como un muro protector en su imaginación. Entonces, realmente, como explica una información que se cita aquí, es en su imaginación, porque sabemos que de poco sirve la riqueza material cuando hay inflación, guerras, problemas económicos o una enfermedad incurable. De verdad que no sirve para nada. Entonces, nos recuerda muy bien lo importante que es poner nuestra plaza fuerte en Jehová y no en las riquezas. Y en Proverbio 18:5 dice, no está bien mostrarle favoritismo al malvado, ni privar de justicia al justo. Y ahí vemos que nos lleva a Deuteronomio 1:16-17, que dice, no sean parciales al juzgar, deben oír al pequeño lo mismo que al grande. Y aquí lo más interesante es que nunca nos dejemos intimidar por nadie, porque el juicio le pertenece a Dios. Sí, a veces cuando salimos al ministerio, estamos predicando, estamos tan enfocados en dar el mensaje que se nos olvida pues escuchar bien lo que la persona piensa o siente, ¿eh? Pero como dice aquí el 13, que responder antes de oír es una necedad. O sea, si de verdad pues queremos llegarle a la persona al corazón, pues primero debemos escuchar con un interés genuino. De hecho, la organización nos exhorta a eso, a que primero escuchemos para poderle dar el testimonio a la persona, y también demuestra que la respetamos y sin duda puede abrir la puerta a que podamos tener una buena conversación. Y es más, también demostramos respeto y amor. El versículo 14 dice que el espíritu de un hombre puede soportar su dolencia. ¿Qué nos enseña este texto? Que realmente para poder sobrellevar airosamente una enfermedad, lo que necesitamos es una actitud positiva. ¿Es fácil hacer esto? La verdad es que no, cuando somos los que tenemos las dolencias o la enfermedad, y a veces son enfermedades crónicas difíciles de recuperar. Pero si nos apoyamos en Jehová y dejamos que nos guíe su Espíritu Santo, podremos tener una actitud positiva, no pensar tanto en nosotros mismos, y como se muestran experiencias allí en la despertada, dice que no tenernos lástima y pensar que otros tienen problemas de salud más fuertes que los de nosotros, de seguro que nos va a ayudar. Y el versículo 21 nos hace ver lo poderosa que puede ser la lengua. Dice que muerte y vida están en el poder de la lengua. Quiere decir que podemos hacer muchísimo daño con la lengua. A veces hablamos cosas sin pensarlas y podemos hacer tanto daño que podemos hacer que incluso una persona caiga en una depresión o que se sienta tan mal que sea incapaz de volver a una reunión o a reunirse con nuestros hermanos. Por eso tenemos que llevar mucho cuidado de cómo hablamos y pensar bien y hacer lo que sea posible por edificar cuando estamos hablando. Sí, en Proverbios 18:12 nos llama la atención que dice, antes de estrellarse el corazón del hombre es soberbio y antes de la gloria hay humildad. Hay una comparación aquí. Y se nos mencionaba en el artículo de referencia varios ejemplos, entre ellos el propio Job, Moisés o José, que nos enseña de esto, que los siervos fieles también pueden pasar por momentos difíciles, complicados, en los cuales hay que reconocer que quizás han descuidado su relación con Jehová. Por lo tanto, es importante que estemos siempre pues cuidando ese valioso tesoro que, como dice, antes de la gloria hay humildad si buscamos a Jehová primero. Pues sí, tienes razón. Excelente. Muy buena participación y muchas gracias a todos. Ahora vamos a ver más asignaciones en la sección Seamos Mejores Maestros. Buenas asignaciones sobre nuestra predicación. Y la primera es empiece conversaciones, un ejemplo de casa en casa. Si dejaremos de sufrir algún día, y me gustaría saber su opinión. Pardon, no hablo español. Ah, perdone, ¿de dónde eres? Pues mira, yo soy testigo de Jehová y no sé si nos conoce. No, lo siento. Pues mira, me gustaría enseñarte un vídeo en tu idioma. Ok. Mira, si tiene este título. Les témoins de Jehová, qui sommes-nous? Ah, ok. Oh, interesante el vídeo. ¿Te gustaría que viniera otro día con una persona que hablase tu idioma? Ok, no problema. Vale, perfecto. La próxima asignación es, y vamos a ver un ejemplo de una revista en la predicación pública y vamos a ver las hermanas
Hola, ¿qué tal? Me alegra mucho de verte de nuevo. ¿Qué tal? ¿Cómo está tu hija? Hola, está bien, ya casi acaba la escuela. Ay, sí, qué bien. También está deseando acabar la escuela. Si recuerda, la última vez que nos vimos, estuvimos hablando brevemente sobre si Dios tiene un propósito para la humanidad. Sí me acuerdo, pero no tengo mucho tiempo porque mi hija hoy sale del cole más temprano porque tengo una cita. Ah, vale, vale, pues voy a ser muy breve. Solo quería mostrarte un versículo de la Biblia que tiene mucho que ver con lo que hablemos la otra vez. Fíjate, se encuentra aquí en Isaías 45:18. Y fíjate lo que dice. Porque esto es lo que dice Jehová, el creador de los cielos, el Dios verdadero, el que formó la tierra, el que la hizo y la estableció firmemente, que no la creó sencillamente para nada, sino que la formó para que fuera habitada. Yo soy Jehová y no hay otro. Interesante, o sea, Dios creó la tierra con un propósito. Exactamente, Él no creó la tierra para que fuera un lugar vacío o que fuera destruido por las guerras como estamos viendo ahora, la contaminación, la injusticia. Según el texto que hemos leído, Él la creó un hogar permanentemente para las personas donde vivir y disfrutar de la vida. ¿Y ese propósito todavía se cumple? Pues es una muy buena pregunta. Es verdad que muchas personas piensan que no. Pero si Dios dice que la formó para ser habitada, ¿no crees que Él tiene el poder para cumplir con ese propósito, incluso si es verdad que vemos que las cosas se ven mal? Puede ser, aunque la humanidad parece ir en dirección contraria. Sí, tienes razón, es cierto. Pero lo que nos anima mucho es que Dios no ha abandonado su plan, el propósito que Él tenía para la tierra. Hay muchas profecías que muestran que pronto va a intervenir mediante su reino para eliminar la maldad y restaurar las condiciones que Él quiso desde un principio. Eso sería muy bueno. Sí, ¿verdad? Pero como sé que me has dicho que no tienes mucho tiempo, si quieres podemos quedar el lunes que traemos a las niñas a la misma escuela y podemos responder con la Biblia qué clase de condiciones desea Dios para nosotros hoy y en el futuro. Sí, eso me encantaría, me ha parecido muy interesante. Vale, perfecto. Pues si quieres entonces nos vemos el lunes. Ahora vamos a considerar otra revisita y otra vez en la predicación, en este ejemplo, en la predicación informal. Pues no sabes cuánto me alegro de que finalmente te hayan dado la cita que tanto esperabas. Y yo de verdad no puedo decírtelo, pero ya todavía es dentro de 3 semanas. Sí, tienes razón. Me he dado cuenta que últimamente las citas para ver al doctor uno tiene que esperar bastante. Sí, es cierto. Espero que puedan averiguar por qué tengo tantos dolores, Ruth. Ujú. Pues lo positivo es que ya tienes la cita. Yo estoy seguro de que si no te lo van a decir en ese momento, harán más pruebas y espero también que te den el tratamiento que necesites, porque claro, vivir con tanto dolor es algo bastante, te da bastante sufrimiento. Sí. La verdad, a mí lo que me da esperanza es cuando leo la Biblia y lo que promete hacer el reino de Dios. ¿Te acuerdas la vez pasada cuando estamos Sí, aquí sí. comiendo, también en el descanso del trabajo, estuvimos viendo que Dios desea que tengamos paz, un futuro y una esperanza. Y todo eso se logrará bajo su reino. Pero me gustaría mostrarte algo más que promete el reino de Dios y creo que te va a gustar mucho. ¿Te puedo leer un versículo de la Biblia? Mira, está aquí en Isaías 33 y el versículo 24. Nota lo que dice en la primera parte. Dice, y ningún residente dirá, estoy enfermo. Mm. ¿Te imaginas tú vivir sin enfermedad? No, en verdad no me recuerdo cuándo fue la última vez que sentí sin dolor. Pienso que es imposible. Sí, te entiendo que digas eso, pero sabes, Dios conoce perfectamente por lo que estás pasando tú y sabe que vivir con enfermedades es algo que causa mucho sufrimiento y por eso ha prometido erradicar todas las enfermedades. Wow.
Qué futuro. Es un futuro excelente. Y ese futuro en realidad sí va a pasar. Para que tengamos esa confianza de que lo que promete Dios es cierto y va a ocurrir, me gustaría ofrecerte un curso de la Biblia. Vale. ¿Qué incluye? Pues fíjate, como ya hemos terminado el descanso, porque en realidad nos dan tan poco tiempo y nos tenemos que ir, ¿qué te parece si mañana, que me parece que tenemos el descanso al mismo tiempo, te puedo mostrar un vídeo? El vídeo es bastante corto, pero te explica cómo son las sesiones, cómo es este curso interactivo y también que podemos hacerlo presencial o por Zoom o por WhatsApp. Vale, se suena genial. Vale, pues Muchas entonces, gracias, Ruth. nada, mañana nos vemos, ¿vale? Nos vemos. Venga, excelente. La asignación final de Seamos Mejores Maestros es explique sus creencias. Y vamos a escuchar un tema interesante. Una pregunta. ¿Son creacionistas los testigos de Jehová? Y Bueno, pues por fin el patio, madre mía, estaba ya súper cansada, ¿eh? Sí, la verdad, yo también estaba súper cansada, pero bueno, ya no queda nada para las vacaciones. Sí, es verdad, además con el calor que hace, menos mal. Sí. Oye, y una cosa, ya que estamos aquí las dos, quería preguntarte algo. Y es que el otro día estaba viendo un vídeo en las redes sociales sobre los creacionistas y pues me acordé que tú eras testigo de Jehová, ¿no? Y quería preguntarte si vosotros sois creacionistas. Bueno, es una buena pregunta, Inés. Muchas gracias por confiar en mí para preguntarla. Y mira, en realidad no, los testigos de Jehová no somos creacionistas, aunque sí que creemos que es Dios que ha creado todas las cosas. Ah, pues mira, yo sí que pensaba que lo erais. Es que como en el vídeo decía que los creacionistas creen que Dios lo ha creado todo en 6 días de 24 horas, pues por eso. Sí, y es justo por eso que nosotros no nos identificamos con los creacionistas, ya que eso es una de las ideas principales del creacionismo. Pero es que no está en armonía con lo que dice la Biblia, porque como ya sabes, nosotros nos basamos en la Biblia. Por ejemplo, algunos creacionistas dicen que los 6 días de la creación solo duraron 24 horas de los días que conocemos nosotros. Pero en realidad en la Biblia la palabra día significa un periodo mucho más largo en el tiempo. Ah, ¿y eso lo pone en la Biblia? Sí, lo pone en la Biblia y de hecho hay un versículo que a mí me gusta mucho y lo muestra desde el principio. Mira, está en Génesis 1:1 que dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Este versículo, bueno, no habla todavía de los 6 días creativos que estábamos diciendo, pero está hablando de un momento anterior, que fue cuando Dios creó el universo, que eso pudo haber sido hace miles de millones de años. En cambio, los creacionistas piensan que la Tierra solo existe desde hace miles de años. Nosotros aceptamos los hallazgos científicos que indican que la Tierra es muy antigua. Ah, vale. Entonces creéis en la ciencia, ¿no? Sí, exacto, creemos en la ciencia, no estamos nada en contra de la ciencia. Creemos en la verdadera ciencia y la Biblia, porque pensamos que se complementan. Mira, te voy a dar un ejemplo. La ciencia, por ejemplo, ayuda a entender cómo funciona el universo y la Biblia nos explica quién lo creó y con qué propósito. ¿Ves cómo se complementa, no? O sea, nosotros creemos que mientras no haya contradicción, ambas pueden ir complementándose. Ah, pues mira, ahora que lo dices, la verdad es que tiene mucho sentido. Es que yo no sé por qué pensaba que la religión y la ciencia, pues, eran como enemigos, ¿no? Ya, a ver, es normal pensar eso porque es verdad que hay muchas ideas religiosas que no concuerdan con hechos científicos, pero los testigos de Jehová obviamente tratamos de basarnos en lo que dice la Biblia para, o sea, la base, ¿no? No en ideas humanas. Por eso, por ejemplo, siempre que alguien me pregunta algo como tú me has preguntado, pues me gusta analizarlo con la Biblia. Pues muchas, la verdad que como lo has explicado me ha gustado mucho y me parece todo muy lógico y me alegra saber que lo que decía ese vídeo pues no es verdad. Pues gracias a ti, Inés, por preguntar y confiar en mí. A mí me encanta cuando alguien me pregunta así, sinceramente, ¿no? Y si alguna vez tienes más preguntas, pues ya sabes que me puedes preguntar. Vale, muchas gracias. queremos prestar atención a esta siguiente parte. Ayudemos sin una palabra a nuestros seres queridos a acercarse a Jehová. Y vamos a invitar al hermano Swinka.
¿Cómo te sientes cuando piensas en el nuevo mundo? Bueno, quizá a la mayoría nos invade un sentimiento de felicidad absoluta de tan solo pensar estar ya disfrutando de las bendiciones del paraíso. Pero, ¿y en el caso de algunos de nosotros? Pudiera ser que cuando pensamos en el paraíso ahora nos viniera al corazón un sentimiento de tristeza, incluso quizá de soledad, al pensar en ese ser querido que quizá dejó de lado a Jehová, quizá un esposo, una esposa, un hijo, una hija, o incluso hasta un buen amigo que era testigo y que estaba antes con nosotros y que ahora se ha apartado de Jehová. ¿Qué podemos hacer para ayudarles a regresar a Jehová? Pues precisamente eso es lo que todos juntos hoy veremos en esta bonita asignación que el esclavo ha preparado. Y es que el objetivo es recordarnos cómo podemos ayudar a quienes se han alejado de Jehová a que vuelvan a Él. Vamos a ver 3 experiencias reales que ponen de relieve la importancia de este principio. Vamos a ver el vídeo "Luchan con éxito por la fe los que están casados con no creyentes". Pues un bonito vídeo, ¿verdad? Que pone de relieve lo que hemos comentado, pero vamos a ver qué aprendemos. En primer lugar, ¿qué aprendemos de la hermana Sasaki? Si aprendemos que si ponemos a Jehová en primer lugar, al final Él nos va a ayudar a sea lo que sea, ¿no? A lo mejor no de la manera en la que tenemos pensado, pero podemos estar seguros y si confiamos en Él, de que nos va a ayudar. Si vemos que la paciencia y la buena conducta de la hermana pudo traer a su esposo a la verdad, porque como ella misma cuenta que al principio lo bombardeaba. Claro, cuando conocemos la verdad queremos que todo el mundo la conozca, pero vemos que hacemos muy mal y vemos que con paciencia, como les digo, como sea, pudo venir su esposo y aprendió buenas lecciones también, para que no sea tan impulsiva. Sí, aprendemos también qué importante es dar el ejemplo, ¿no? Y aplicar también día a día lo que aprendemos, ¿no? Pues aquí en las reuniones, en nuestro estudio personal, porque el vídeo comentaba que el marido se empezó a interesar cuando vio que tanto sus hijos como ella ponían en práctica lo que aprendían. Así que una imagen vale más que 1000 palabras, como se suele decir. Así que esto fue lo que hizo la hermana y eso fueron los buenos resultados. Los hermanos de la congregación también participaron en el testimonio. Cuando ellos invitaban a toda la familia, incluso el esposo. Y eso pues le ayudó a ver la verdad de otra manera. Excelente. La siguiente pregunta es, ¿qué aprendemos de la hermana Ito? Sí, pues ella, aunque se esforzó, su esposo no llegó a ser testigo. Pero aún así sus esfuerzos dieron su fruto, ya que sus 5 hijos sí que estaban en la verdad. Entonces vemos que, aunque no sea de la forma que queremos ni la persona que queremos, porque todos tenemos libre albedrío y depende de ellos también, sí que podemos dar frutos de otras ramas. Es interesante, ¿no? Cuando habla del texto, ¿no? Que hablaba de proteger su corazón. Obviamente, ella lo demuestra, ¿no? Que tenía ganas que su marido aceptase la verdad. De hecho, justamente porque al principio no reaccionaba de mala manera, al contrario. Pero, como vemos, pues al final nunca hubo interés. Pero Jehová le ayuda a sobrellevar esa situación, ¿no? Y también, pues, le bendijo con sus hijos que sí que están bien en la verdad. Sí, también como ella demostró profundo respeto a su esposo, porque ella dice que ella estudiaba con sus hijos cuando su esposo estaba trabajando. Tampoco lo obligaba a él estar allí presente cuando ella estaba haciendo el estudio con sus hijos. Aprovechaba cuando salía a predicar con sus hijos para hablarles de Jehová. Entonces respetaba profundamente a su esposo, no obligándolo a estar constantemente escuchando sus creencias o cosas acerca de las que él no tenía ningún interés por aprender. ¿Y qué aprendemos de la hermana Okada? Entre otras cosas, algo que ya hemos visto en la reunión, y es que las palabras pueden hacer mucho daño, en su caso directamente a su marido, pero el hecho de que él se debilitara también la debilitó a ella. Estuvieron a un pero de irse los dos. Así que debemos de llevar mucho cuidado con lo que decimos y cómo lo decimos. Pues un poco ya resumiendo, ¿no? Su experiencia, sus sentimientos de la hermana, ella dice que miraba hacia el futuro y no permitió que el desánimo le influyese, ¿no? Le dejaba notitas a su marido y nunca dejó esa puerta abierta, ¿no? A que regresara a Jehová. Y efectivamente así lo hizo y eso es lo que nos enseña, que el ejemplo, la constancia, pues si confiar en Jehová, nos dará la fe y la fuerza para seguir. Así que esforcémonos por medio de nuestra conducta y nuestra habla agradable por ganar a todos esos seres queridos que se han alejado de Jehová. Y ahora
llegamos a la última parte de esta reunión, que será el estudio bíblico de la congregación, que estará a cargo de nuestro hermano. Bien, vamos a ir al penúltimo capítulo del libro Testimonio Completo. Examinaremos los párrafos 23 al 26 y las dos notas que aparecen allí. ¿Qué lecciones vamos a extraer de hecho que Timoteo y Marco visitaran a Pablo? Eso es un hecho notable para nosotros hoy día. Bueno, vamos a dar inicio. Pedimos por favor a nuestro hermano párrafos 23 y 24, por favor. Aunque en hechos no se explica, Pablo fue liberado después de estar preso unos 4 años en total, 2 en Cesarea y 2 en Roma. Pero no perdió la alegría y siguió haciendo todo lo que estaba en su mano por seguir sirviendo a Dios. Y lo mismo han hecho muchos siervos de Jehová de tiempos modernos. Aunque los hayan metido en la cárcel injustamente por su fe, se sienten felices y siguen predicando. Por ejemplo, un hermano de España llamado Adolfo estaba en la cárcel por su neutralidad cristiana. En cierta ocasión, un teniente del ejército le dijo: «Nos has maravillado. Te hemos estado haciendo la vida imposible, y cuanto más dura te la hacíamos, más sonreías y más amable eras con nosotros». En la prisión confiaban tanto en Adolfo que hasta dejaban abierta su celda. Varios soldados venían a hacerle preguntas bíblicas. Uno de los guardias incluso estaba en la celda para leer la Biblia mientras Adolfo se quedaba vigilando afuera. ¿Qué cosas? Haciendo guardia para que no descubrieran al guardia. Recordemos siempre estos ejemplos de lealtad, pues nos ayudarán a seguir demostrando más valor para hacer la palabra de la palabra de Dios sin temor, aunque estemos en circunstancias muy difíciles. Muy bien, comenzamos con los dos primeros párrafos. Al igual que Pablo, ¿qué han hecho muchos hermanos de tiempos modernos cuando lo han metido en la cárcel por su fe? Sí, no han perdido la alegría y han conservado pues la lealtad de seguir sirviendo a Jehová a pesar de las dificultades, como este hermano Adolfo. Dice que cada que le hacían la vida imposible, más sonreía y más le trataba amablemente a los guardias. Y esto pues daba una confianza en ellos tanta que le dejaban la celda abierta y todo. Entonces estos ejemplos nos ayudan a ver que aun en circunstancias difíciles nosotros podemos conservar esa misma lealtad y tener la determinación de seguir sirviendo a Jehová con felicidad. Bien. ¿Cuál era la actitud de Pablo? Aquí dice que no perdió alegría y siguió haciendo todo lo que estaba en su mano para seguir sirviendo a Dios. Muy bien. Ese es un ejemplo, ¿verdad?, que nosotros queremos copiar. Bueno, vamos a ver la nota que aparece allí en la página 214, la vida de Pablo tras el año 61. Por lo visto, Pablo compareció ante el emperador Nerón alrededor del año 61 y al parecer fue declarado inocente. No sabemos mucho sobre lo que hizo después. Puede ser que viajara a España tal como tenía planeado. Hacia el año 95, Clemente de Roma escribió que Pablo había ido hasta los confines de Occidente. Después de ser liberado, Pablo escribió sus 2 cartas a Timoteo y la de Tito. Gracias a ellas sabemos que visitó Creta, Macedonia, Nicópolis y Troas. En algún momento a Pablo lo volvieron a arrestar. No se sabe dónde fue, tal vez en Nicópolis, Grecia. En cualquier caso, alrededor del año 65, estaba otra vez preso en Roma. Sin embargo, esta vez las cosas serían diferentes. Según el historiador romano Tácito, Nerón había acusado falsamente a los cristianos de provocar un incendio que destruyó gran parte de Roma en el año 64.
y había empezado una cruel campaña de persecución. Al final, Nerón mandó ejecutar a Pablo. En su segunda carta a Timoteo, Pablo les pide a él y a Marcos que vayan a verlo lo antes posible, pues se sabe que va a morir pronto. También dice que Lucas y Onesíforo estuvieron a su lado animándolo. Estos dos hermanos fueron muy valientes, porque solo por decir que eran cristianos los podían arrestar y torturar hasta la muerte. Es probable que a Pablo lo ejecutaron poco después de escribir esta carta, alrededor del año 65. Se cree que unos años más tarde Nerón se suicidó. Muy bien. Primera preguntita acá. ¿Qué sabemos tras la liberación de Pablo, según comenta la nota? Sí, pues que puede ser que viajara a España tal como tenía planeado, porque hacia el año 95 se escribió que Pablo había ido hasta los confines del occidente. Muy bien, eso es. Y después de ser liberado, ¿qué hizo Pablo? Sí, pues vemos que no se quedó sin hacer nada. Escribió 2 cartas a Timoteo y también la carta de Tito. Y según lo que escribió, pues vemos que estuvo también viajando. Estuvo en Creta, Macedonia, Nicópolis y también en Troas. ¿Qué dice el escritor Tácito acerca de él? Aparece también allí en el párrafo. Que Nerón había acusado falsamente a los cristianos y mandó a ejecutar a Pablo. Muy bien. Producto, como dice la información, ¿producto de qué? Sí, producto de su fe y de su compromiso con la dedicación cristiana, ¿verdad? Él sabía que había un gran riesgo de identificarse como cristiano, que era ser rápidamente arrestado y tal vez ejecutado, ¿no? Pero aún así, tanto estando libre como estando bajo prisión, nunca olvidó de servir a Jehová y de predicar en todo momento. Se culpó a los cristianos de la quema de la ciudad y ahí está. Se comenzó una brutal ejecución sobre el pueblo de Dios en ese entonces. ¿Y qué pide Pablo que hagan sus hermanos? Pues se da cuenta de que va a morir pronto. ¿Qué pide él? Sí, él le pidió tanto a Timoteo como a Marcos que fueran a verlo lo antes posible, porque como has dicho, él sabía que iba a morir pronto. Muy bien. Nos enseña que si un hermano nos llama para pues, animarle, pues estemos dispuestos como estos hermanos valientes, ¿no? De acercarnos a ellos, de darle todo el ánimo que podamos y que lo hagamos bajo la guía de Jehová. Sí, en aquella época, como dice el párrafo, simplemente por decir cristiano te torturaban y te mataban. Así que fue valiente a visitar a Pablo, ¿no? A pesar de los problemas que iba a correr. Y ahí estuvo animando al apóstol Pablo. ¿Qué señala la información acerca de este ejecutor de Pablo? Que después, unos 3 años más o menos, se suicidó. Muy bien, es lo que comenta, ¿no? Entonces aprendemos acá la actitud de Pablo ante la persecución, el trabajo que tenía y siguió denodado sirviendo a Jehová. Muy bien, vamos ahora a los siguientes párrafos finales, por favor, ¿no? Ya estamos llegando al final de nuestro análisis de Hechos. ¿Verdad que es un libro apasionante? En el primer capítulo vimos que Jesús le dio a sus seguidores una comisión. Recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes. Y serán testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta la parte más lejana de la tierra. Y ahora el relato concluye con una conmovedora imagen del apóstol Pablo, que les predicaba el reino de Dios a todos los que visitaban durante su arresto domiciliario. Entre esos dos momentos todavía no han pasado ni 30 años, y las buenas noticias ya se han predicado en toda la creación que está bajo el cielo. ¿Qué prueba tan clara del poder del Espíritu Santo? Hoy
Este mismo espíritu también les da fuerza a los ungidos y a las otras ovejas para que continúen dando el testimonio completo sobre el reino de Dios en 240 países y territorios. ¿Y usted está haciendo todo lo que sus circunstancias le permiten? Muy bien, para los párrafos 25 y 26, ¿qué profecía vio cumplirse Pablo en menos de 30 años? ¿Y cómo la hemos visto cumplirse en nuestros días? Pues Pablo vio cumplirse en su tiempo la profecía de Jesús de que las buenas noticias se predicarían hasta la parte más lejana de la tierra, como lo dice Hechos 1:8. Y es que vemos esa profecía cumplirse aún más, ya que el mensaje del reino pues llega a 240 países gracias al poder del Espíritu Santo. Vamos a ver la nota, por favor, hermano. Las buenas noticias se han predicado en toda la tierra. Alrededor del año 61, mientras estaba preso en Roma, Pablo escribió que las buenas noticias se habían predicado en toda la creación que estaba bajo el cielo. ¿Qué quiso decir? Al parecer, Pablo se refería en términos generales a la gran extensión que había alcanzado la predicación en el mundo conocido de aquel tiempo. ¿Y cuánto se conocía del mundo en ese entonces? Por ejemplo, ya hacía más de 300 años que Alejandro Magno había conquistado parte de Asia y había llegado a las fronteras de la India. Por otro lado, en el año 55 antes de nuestra era, era Julio César había invadido Britania, y en el año 43 de nuestra era, Claudio había convertido el sur de la isla en parte del Imperio Romano. También se conocía el lejano Oriente, porque de allí se traía seda fina. Entonces, ¿ya se había predicado hasta Britania y el lejano Oriente? Parece que no. De hecho, en el año 56, Pablo dijo que tenía planes de ir a España, pero era uno de los lugares sin abarcar. Pero para cuando escribió su carta a los colosenses, alrededor del año 61, todavía no había predicado allí. Aún así, el mensaje del reino ya se había difundido en muchos lugares. Como mínimo, había alcanzado las tierras de las que venían los judíos y los prosélitos que se bautizaron el día del Pentecostés del año 33, así como los países que visitaron los apóstoles de Jesús. ¿Qué hace Pablo en el año 61? ¿Qué estaba haciendo? Pues Pablo escribió que estas buenas noticias se habían predicado en toda la creación que estaba bajo el cielo. Ahora tenemos que entender lo que quiso decir aquí. No quiso decir que se había abarcado todo, pero sí una gran parte de extensión donde se habían predicado esas buenas noticias. Muy bien. Entonces, ¿qué quiso decir realmente Pablo cuando dijo las buenas noticias se habían predicado en toda la creación? Sí, aquí Pablo quiso decir que se refería en términos generales a la gran extensión que habían alcanzado la predicación en el mundo conocido de aquel tiempo. Muy bien, eso es. Claro, y si uno lo piensa, es asombroso, ¿no? Pensar que sin internet, sin aviones ni medios modernos, lograron llegar tan lejos. Con lo cual, esto nos demuestra que no es un esfuerzo humano. Vemos cómo la fuerza activa de Jehová estaba en todo su poder. Bueno, lo que sí se había predicado es donde todos aquellos judíos y prosélitos se habían extendido. Y es que los judíos habían estado cautivos en muchos lugares y muchos de ellos se quedaron en aquellas tierras. Por lo tanto, es cierto que aquellas predicaciones, cuando ellos venían a adorar y cuando recibieron pues parte de la enseñanza acerca del Cristo y volvieron a sus tierras, siguieron esparciéndolas por esa zona. Así que eso es a lo que se refería Pablo cuando dice que se había abarcado por ese territorio donde había habido judíos y prosélitos. El párrafo 26 dice, hoy este mismo espíritu también da fuerza a los ungidos y a las otras ovejas para continuar dando un testimonio. Hemos conseguido ejemplos como lo de estos siervos del pasado en la actualidad. Se habló en el párrafo 23 de Adolfo.
y más recientemente? ¿Ha escuchado usted de algunos? Claro que sí, que hay muchos de nuestros hermanos que sufren a través de la tierra y siguen predicando las buenas nuevas, mismo encarcelados como en Rusia y otras partes de la tierra, pero solamente por llevar el nombre de Jehová son encarcelados. Y se ve que mismo así la obra continúa siendo llevada a cabo. Muy bien. ¿Y qué aprendemos los testigos de la actualidad del valor de Timoteo y Marcos al visitar a Pablo? Sí, en la actualidad también lo estamos viendo, ¿no? En el caso de los hermanos de Rusia, cuando los hermanos son juzgados, como una gran cantidad de hermanos acuden al juicio con el peligro que eso conlleva, pero no tienen miedo a las consecuencias, sino en dar ánimo a aquellos hermanos que están juzgados, que están siendo juzgados, y darles pues ese ánimo para que se puedan enfrentar a las penas tan severas que los jueces rusos están aplicando. Muy bien, eso es. Cuando usted busca noticias relacionadas con el reino y ve lo que están haciendo nuestros hermanos en Eritrea, allí mismo como mencionó el hermano en Rusia y en Ucrania, cuando los juzgados condenan, fijan años y los hermanos salen en los vehículos a su destino de prisión, ¿cómo actúan los hermanos? Aplauden y cantan. Evidentemente nos exponemos, claro está, pero al igual que los siervos de Dios del pasado, queremos seguir apoyando las buenas nuevas del reino con integridad.